¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a platicarles una historia para que se vea que no solamente es el presente, sino que de la historia recogemos nuestras experiencias y en este caso referidas a nuestra difícil vecindad con Estados Unidos desde siempre. Tengo este libro que ustedes pueden ver aquí, se los dejo un momento para que lo tengan en mente. El ocaso del águila de Pedro J. Fernández, un escritor nacido allá en Delaware, en Estados Unidos, y autor de varias obras como esta que les muestro aquí. Quiero recoger un pasaje sobre una reunión que hubo prácticamente en los albores de su última reelección de Porfirio Díaz, y que cuenta precisamente una reunión que se tuvo allá en el Chamizal, en la frontera norte con Estados Unidos, ya que se encontraba a la mitad de la distancia entre el río Grande y el inicio del Paso, o el río Bravo, como lo conocemos también. La reunión se llevó a cabo en la aduana de Ciudad Juárez, porque formaba parte del edificio que se encontraba parte del edificio en México y la otra parte de este edificio en Estados Unidos. Eso fue el lugar, el escenario de esta reunión entre William Taft y precisamente Porfirio Díaz. Bueno, hay que anticipar que Porfirio Díaz no se fiaba de los gringos, de los norteamericanos, mucho menos por los intereses políticos y económicos que tenían sobre México, que casualidad no es, esto es historia. Decía Porfirio Díaz en esta frase: la mayor desgracia de mi pobre México es vivir junto a Estados Unidos, y la mayor desgracia de Estados Unidos es la de estar junto a México. Esta frase que todo el mundo conoce como pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que es atribuida precisamente a Porfirio Díaz, pues fue acuñada varios meses después de que él había fallecido, y porque no hay registro, además, alguno en sus escritos, en sus intervenciones, de que el presidente entonces mexicano Porfirio Díaz él la hubiera pronunciado, aunque sí se colige que pues fue derivada de esta frase que les acabo yo de leer: la mayor desgracia de México es vivir junto a Estados Unidos, y la mayor desgracia de Estados Unidos es la de estar junto a México. Así están las cosas, y hago esta aclaración. Y bueno, en el inicio de la conversación, según da testimonio el propio Pedro J. Fernández, autor de este libro, decía lo siguiente: dejemos las formalidades, señor Díaz, usted y yo sabemos más de lo que entienden esas personas de allá afuera, así que dejémonos de tonterías. Así inició la charla. A mi país le interesan puntos que quiero resolver hoy, y espero que sea capaz de cooperar con nosotros y que comprenda la gravedad de lo que aquí deseo exponer, le decía Taft a Porfirio Díaz. Bueno, siendo así, decía Porfirio Díaz, siendo así, Mr. Taft, yo también quiero discutir algunos temas con usted, sobre todo los de la publicidad que le hacen a mi gobierno, los ataques de su gobierno, del gobierno de Taft, utilizando medios de comunicación contra el gobierno de Porfirio Díaz en México, como ahora ocurre los ataques desde medios de comunicación en contra de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por digamos, paralelismo histórico entre mandatarios, aunque claro, de orígenes diferentes. Al escuchar estas palabras, Taft tensó tanto la quijada que le tembló el bigote. Porfirio, al darse cuenta de esto, reflexionó: estos gringos creen que pueden llegar a cualquier país a pedirle algo, y los demás tienen que obedecer como si no fuéramos soberanos. Sin esperar a que Porfirio tuviera la oportunidad de decir algo más, el presidente Taft se adelantó: señor Díaz, como bien puede suponer, lo que nosotros deseamos es proteger nuestros intereses en México. Podríamos ayudarle con el tema del petróleo. Ahora es petróleo, minas de litio, es el oro que se está recuperando de parte de México. Y decía Taft, podríamos ayudarlo en el tema del petróleo, que han descubierto y que aún no han explotado como se debe. Si en lugar de hacer negocios con los ingleses, imagínense, sobre todo con el tal Peterson, usted se acerca a los empresarios norteamericanos, entonces mi gobierno no tendrá ninguna objeción en dejar de pagar propaganda para hablar de los excesos de su gobierno, de su larga estadía en la presidencia, o de la lamentable situación de los campos y las haciendas.
¿No fue usted el que dijo en la entrevista a James Curlman que se debía derramar sangre mala para proteger la buena? Esto es lo que yo hago, derramar la tinta mala para proteger la tinta buena, aquella de la democracia. Pues podría preocuparse por la democracia de su país, dijo en respuesta Porfirio Díaz. En México hay elecciones, Mr. Taft. Es el pueblo mexicano el que me ha mantenido en el poder. Al escuchar estas palabras, el presidente norteamericano solo soltó fuertes risotadas y le decía, vamos, hay un dicho en su idioma, país, para estos casos, no puedes estafar a un estafador, decía Taft. Estoy de acuerdo con su forma de pensar, la democracia es demasiado importante como para dejarla al azar. El problema es que siendo nosotros vecinos, decía Taft, ha preferido ver a Europa para buscar quien lo apoye económicamente en su forma de hacer negocios y gobierno. Esto no nos conviene a nadie. Si tan solo mirara a Estados Unidos, entonces yo sabría cómo devolverle el favor. De otro modo, Estados Unidos buscaría la forma de proteger los intereses que tiene este país. ¿Me entiende? No lo tome como una amenaza, más bien considere que se trata de un consejo entre amigos. ¿Qué amiguitos? Porfirio Díaz tuvo que hacer un esfuerzo para no levantarse de ahí y salir de la reunión. Tenía que guardar el protocolo y la imagen de presidente, al menos eso es lo que diría Carmelita, su esposa, Carmelita Romero Rubio. Pero Porfirio Díaz tuvo que hacer un esfuerzo y dijo, podría discutirse este asunto si su gobierno deja de atacar al mío en los periódicos. Si bien Porfirio no estaba de acuerdo con la forma en cómo se llevaba el encuentro, nunca consideró que Taft sería tan directo en algunos temas. Pensó que estaría más abierto al diálogo, pero comprendió que no sería así cuando respondió. En este momento hay un periodista que recorre los caminos de su país, su nombre es John Kenneth Turner. Según me dicen, escribirá un libro que plantea titular México Bárbaro. El mundo entero debe saber lo que está sucediendo en México. ¿Quién soy yo para detener lo que un periodista inocente desea escribir? Arqueando las cejas, Porfirio respondió, ¿quién soy yo para permitirlo? No me diga que vino hasta la aduana de Ciudad Juárez para contarme algo que pudo escribirme en una carta o en un telegrama. Taft bebió un poco de agua. Creí que tendría que escucharlo en persona para que entendiera la gravedad de la situación, dijo Taft. Hay una crisis económica en el mundo, el dinero no vale hoy lo mismo que hace 30 años. ¿Por qué ayudar a los empresarios de Europa y Asia cuando América debe ser para los americanos? La clásica doctrina Monroe como herramienta en este diálogo que utilizó Taft, y le decía a Porfirio Díaz, somos pueblos hermanos desde hace muchos años. Y luego le contesta Porfirio Díaz, ustedes no se comportaron como hermanos en 1848, cuando México le quitaron la mitad de su territorio. Taft echó la cabeza para atrás y nuevamente rió. El pasado señor Díaz, eso fue hace tantos años que ni usted ni yo tuvimos decisión en ese asunto, piénselo bien, entregue las concesiones de petróleo a los empresarios norteamericanos y termine con las que le entregó a los ingleses del Águila. Estados Unidos debe recompensarlo, América para los americanos. Y en ese sentido tengo que pedirle que ya no hay más colonias chinas en México, o que no haya más colonias chinas en México. No solamente quería el petróleo que ya tenían los ingleses a través de esta empresa, el Águila, sino quería que expulsaran a los chinos de territorio nacional. Y le decía, Taft, confía en mí, yo sé lo que le digo. Y todavía para atentar las aguas un poco más, Porfirio se acomoda en silla. Y suponiendo, sin conceder, que realizo todas esas cosas, ¿qué estaría dispuesto a hacer su país por el mío? Dejaríamos de hacer presión a su gobierno y seguramente llegarían más inversiones, ganaríamos todos si lo considera, excepto los empresarios ingleses, franceses, alemanes que han hecho negocio con México, por supuesto. Hasta ese grado llegaba Taft. Por supuesto, sonrió William Taft de forma que enseñó toda su dentadura amarilla. Pero ¿qué son ellos comparados con nosotros, los americanos? ¿Y ustedes creen que pueden venir aquí a mandarnos así nada más? ¿No es cierto? Tendré que pensarlo muy bien su propuesta, señor Taft, pero tenga por seguro que consideraré que es lo mejor para los mexicanos y también para los empresarios con los que yo ya he logrado hacer varias negociaciones. América será para los americanos, le insistió por última vez Taft,
y concluyó entonces aguantándose la furia, deje afuera a los ingleses y a los chinos. Porfirio simplemente no respondió, solo se forzó una sonrisa en medio de una reverencia y ahí acabó esta reunión. Bueno, lo demás también sigue siendo historia, que aquí se contiene, pero lo saqué a colación este pasaje importante por lo que se da hoy en día en las charlas que ha tenido vía telefónica la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que ya van 4, como las que tuvo también encuentros físicos presenciales Andrés Manuel López Obrador con el propio Donald Trump en su primer encuentro, en su primer periodo de gobierno de Trump allá en Washington, luego la visita que hizo John Biden a Palacio Nacional también con el propio López Obrador, y ahora solamente estamos esperando un encuentro cara a cara entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, un encuentro cara a cara y sobre todo de cara a los mexicanos, de cara a los estadounidenses y de cara al mundo. Gracias, disfruten estas últimas horas de este fin de semana, de esta Semana Santa, y los mejores parabienes y deseos a partir de mañana lunes también, que inicien con muchas ganas sus labores.